Muy buenas furgófilos, el día de hoy seguimos en la serie de camperización de una Berlingo. Seguimos con nuestro camarada Josep y esta vez vamos a hablar sobre el panelado o la instalación de paredes y techo. Habréis visto ya en fotografías en Instagram, Pinterest y todo este tipo de plataformas que las paredes y el techo tienen multitud de acabados y hay multitud de soluciones. Por lo tanto, aquí os ofrecemos una más, muy práctica, muy asequible y muy bonita. Ya la estáis viendo más o menos ahí como queda y la iréis viendo a lo largo del vídeo. Es un vídeo que seguramente os resulte súper interesante porque os vamos a enseñar de una manera muy esquematizada y con imágenes qué material hemos utilizado, cómo lo hemos instalado y cómo ha sido todo el proceso de panelado de estas paredes y del techo. Por lo tanto, no os perdáis lo que viene ahora. Bueno, lo primero es elegir qué tipo de material queremos para el acabado. La decisión yo creo que es sobre todo en base a tu criterio estético, es decir, cómo querés que se vea cuando acabe, ¿no? Cómo querés que se vea el interior de tu furgo. Si piensan, por ejemplo, en el acabado de las furgonetas más industriales, lo más habitual es usar estos paneles con acabados de melamina, blancos, grises, etc. A nosotros nos gusta la madera natural y queríamos ese acabado para nuestra furgo, es lo que buscamos en este caso. Una vez decidido qué acabado queríamos, se trataba de elegir el material. Las principales opciones son dos: paneles, es decir, usar paneles de contrachapado o de DM muy fino, que se curvan fácil, son económicos, son fáciles de cortar, fáciles de instalar. La otra opción sería machembrado o friso, que lo veréis más adelante porque al final es lo que usamos para el techo. Para las paredes acabamos eligiendo contrachapado de 5 milímetros. El contrachapado de 5 es muy cómodo porque se curva bastante, es esto de aquí, ¿vale? Es bastante fino, te permite cierta curvatura. Y bueno, se instala, es bastante ligero también, no añade demasiado peso a la furgo y nos aporta el acabado de madera natural que queríamos. Pues una vez elegido el material, pasamos a la instalación de la estructura que va detrás del contrachapado, o sea, lo que va a sujetar el contrachapado. Nosotros eso lo hacemos con listones de madera, listones finos. Los listones se colocan en la intercalado entre el aislante. De hecho, es conveniente haberlo tenido en cuenta a la hora de poner el aislante, dónde van a ir estos listones. Estos listones pueden ir pegados a la chapa, por ejemplo, con alguna cola de contacto de estas extra fuertes. Algunos listones también nos van a permitir cierta curvatura y al listón es donde más adelante se va a sujetar el contrachapado. Los listones, como bien ha dicho, tenéis que anclarlos a la chapa. Anclarlos a la chapa lo podéis hacer con el pegamento o con tornillería. Si tenéis una doble chapa, tenéis cámaras como las vigas, como las columnas de la propia caja, ahí pueden ir siempre atornillados. Ahora bien, si va a la chapa fina última de la furgoneta, no podréis atornillar. Por supuesto, porque atravesarías la furgoneta. Ahí os tocaría, por ejemplo, pegar. Otra cosa muy importante es en este momento, cuando estamos poniendo los listones antes del panelado, es ya tener en cuenta por dónde van a pasar los cables y toda la instalación eléctrica. Es decir, tener elegidos los puntos que van a ser puntos de luz, tomas de corriente, etcétera, y pasar el cable, sujetándolo con alguna cinta o algo al aislante. O pasacables, o usando tubos pasacable, tubo corrugado, o usando tubo corrugado pasacable, pues ir instalándolo y dejar los cables preinstalados. Vale, a continuación sí va a venir el panelado. Una vez ya tenemos el aislamiento con la estructura de listones y con los cables dispuestos, empezamos a poner los paneles. En nuestro caso ya hemos dicho, esto que están viendo detrás son paneles de contrachapado de 5 milímetros. Bastante fáciles de instalar, que vamos recortando a medida, ¿no? Como aquí se ve, la rueda, por ejemplo, tiene unas curvas más o menos extrañas y tal. Lo que hay que ir es poniendo el panel, recortando a medida. Nosotros usamos el truquito de los moldes de cartón. Nos vamos a encontrar con muchos puntos que haya que cortar al detalle, ¿no? Pequeñas curvas de las vigas, pequeñas las ruedas, etcétera. Como muchos puntos que tienen curvitas raras que van a requerir paciencia. Ir recortando, limando, buscando que el encaje perfecto. Al menos a nosotros nos gusta trabajar así. Las juntas entre paneles, por ejemplo, aquí, donde se une un panel con el otro, al final del todo ponemos un listón que hace de tapajuntas, que embellece, simplemente para que no se note la unión entre paneles. Esa es nuestra solución también, esto queda un poquito a gusto de cada uno. Y ahora vamos con el techo. El techo esencialmente es el mismo procedimiento, tal cual acabamos de describir las paredes. ¿Cuál es la diferencia aquí? Principalmente la elección del material. En el techo no nos bastaba con los paneles de contrachapado, no nos gustaba, preferimos hacer un pequeño cambio de fases de un material a otro, y lo que elegimos fue
el machimbre o el friso de pino natural, que es lo que se ve ahí arriba, que bueno, iréis viendo, ¿eh? Ese friso es esto que me imagino que ya conocerán, que tiene como una lengüetilla de un lado del listón y del otro lado tiene un surco. ¿Para qué? Para que uno con otro, por supuesto, ahí está, vaya encajando. Bueno, es difícil, a ver, y así es como se van digamos, creando la superficie completa de lo que vendría a ser el techo. Es muy sencillo. Los procedimientos, como son, una vez más lo mismo. Una vez aislada el techo, se coloca la subestructura de listones donde van a ir anclados las lamas de este friso, y estos frisos los hemos anclado con tornillería a la subestructura, y uno tras otro así forma el techo. Ya hemos instalado paredes y techo, pero ahora está toda la madera cruda, tal cual viene. Ahora vendría el tratamiento final de la madera. ¿Por qué es necesario esto? Además de por estética, porque ese acabado le puedes dar un tinto, le puedes dar lo que quieras para cambiar el color, para homogeneizar paneles con techo, ¿no? Y que se vea como una superficie un poquito más continua, si se quiere. Es necesario por protección de la propia madera. Esta madera va a estar sometida a condiciones no extremas, pero sí a cambios de temperatura, a humedades, a sol. Entonces un tratamiento, un barniz bueno es necesario para conseguir protección para la madera. Nosotros, si se fijan, estos serían el contrachapado por un lado y el friso por otro. Abajo se ve cómo está sin tratar y arriba tratado. Además de homogeneizar el color, le das ese toque más cálido que a nosotros en concreto además nos gusta. Bueno, en conclusión, más o menos esos son los pasos de manera esquemática que nosotros seguimos para panelar, lo que tenemos en cuenta, lo principal. Hay detalles luego, por ejemplo, nosotros tuvimos la discusión a la hora de hacer el montaje de si encolar las piezas o atornillar. Finalmente decidimos atornillar porque la atornillería te permite registrar, es decir, quitar la pieza de manera relativamente sencilla por si hay que hacer cualquier arreglo detrás o lo que sea, o cambiar una pieza defectuosa y volver a poner. Encolar también hubiese sido una opción perfectamente válida y sencilla también, con la dificultad añadida solo de que si luego necesitamos quitar una pieza o cambiar algo, pues es un poquito más complicado, pero perfectamente válido. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Is that all you got? Let's begin. Así que, camaradas furgófilos, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido el vídeo sobre panelado de techo y paredes. A continuación veréis, quizás lo intuís por ahí, que hablaremos sobre suelo, qué opciones tenemos para poner un suelo, cómo se colocaría, y será igual o más interesante todavía. Abajo os dejamos enlaces de los productos que hemos ido comprando para panelar, para atornillar, para pegar, para que podáis ver a qué material nos hemos ido refiriendo en el vídeo y más o menos cuánto cuesta. Y no dejéis de visitar el blog, porque ahí iremos subiendo entraditas sobre todo lo que comentamos de una manera un poquito más esquemática y más fácil de leer, o de leer mejor dicho. Así que, compañeros, suscribiros al canal, que ya sabéis que eso nos ayuda mucho. Darle un like y no os perdáis los siguientes vídeos. Así que, sin más dilación, se acaba otro vídeo y nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Poniendo estos listones. Muy bien, ahora viene muy bien, ya hemos instalado